Mi trabajo se llama Intervención en la urgencia y tiempos subjetivos. Si es breve, 2 veces bueno. Y constituye la instancia de elaboración de una experiencia clínica que me gustaría compartir. Tomo un recorte de un tratamiento a mi cargo junto al equipo interdisciplinario en el servicio de internación breve. Quisiera aclarar que, para los que no lo conocen, el servicio de breve acoge pacientes que están en una situación de descompensación aguda y el objetivo es ceñir algo de la urgencia, estabilizar el cuadro, organizar el afuera, instalar un tratamiento, entre otros, y la duración de la internación no se define por la temporalidad, sino en función de estos objetivos. Por otro lado, el estatuto de brevedad a la que alude la idea del trabajo, si bien juega con alguna cuestión cronológica que está presente en el caso, no se limita a ella, y tomo una referencia de Marcelo Barros que dice que consiste más bien en no demorar, en la habilidad para hacer algo que no dure más allá de lo justo, sino que se trata de obedecer a los tiempos subjetivos y a la lógica de un tratamiento. Bueno. En el caso hay varias urgencias. En principio, la paciente se presenta muy angustiada, urgida por ser escuchada, toca la puerta del servicio, la recibo yo, que justamente había sido asignada como su psicóloga, y lo que dice es que quiere revocar el consentimiento a su internación, en la que estaba hace apenas unas poquitas horas. Me presento, le propongo una entrevista y lo que me dice es que ella quiere revocar su tratamiento porque había sido una propuesta de sus hijos y de una de sus hermanas, pero que ella ahora estaba arrepentida de haber aceptado la internación. Además, refería cierta incomodidad y sensación de ajenidad respecto al grupo de pacientes, en lo que vale aclarar que en ese momento en particular había unos cuantos conflictos en el servicio, y lo que hacía que la paciente quisiera irse rápidamente. Bueno, comienzo un poco a indagar las coordenadas previas a la consulta. Lo que ella puede decir es que venía exagerando con el alcohol, que tuvo una crisis el fin de semana, y ahí se comienza a deslizar algo más propio en relación a la urgencia, que antes ella la ubicaba del lado de los otros. Señala que el inicio del consumo hace 6 años atrás lo vincula con un hecho puntual y empieza a desplegar un relato en el que se va tejiendo algo de la trama subjetiva de su padecimiento. Comenta que su madre falleció hace 8 años, quien era su sostén, que al poco tiempo fallece su hija mayor, y por todo esto, y en relación a una serie de otras pérdidas, ella se encuentra deprimida. Le propongo entonces a la paciente permanecer un día más, en consonancia con lo que el psicoanálisis propone frente a la urgencia, esto de poder establecer un intervalo en relación a los tiempos lógicos que Lacan describe, en el cual destaco que el tiempo para comprender es un tiempo de espera y de elaboración subjetiva, y es esto en relación a una pausa que tiene que ver con la intervención que se le propone a la paciente. Acepta quedarse una noche más para ser evaluada por el resto del equipo asignado y para repensarse la estrategia de tratamiento. Lo que se pudo resolver es construir una estrategia singular que tenía que ver con una internación domiciliaria. Lo que ella puede decir es que se encuentra más tranquila, que la internación tuvo un efecto, significó un antes y un después. Dice, toqué fondo, no quiero terminar
como otros, y esto dio la posibilidad de que se exploren algunos puntos significativos de su historia, de su padecimiento, y más allá del alivio, que cierto efecto terapéutico a veces es necesario para que la paciente también pueda poner en palabras algo de lo que le viene pasando, ubica un movimiento que tiene que ver con el desplazamiento del tóxico a un segundo plano, a partir de lo cual la paciente dice que ahora puede reflexionar acerca de algunas cosas que antes estaban solapadas por el consumo. Me interesa destacar que la internación, a pesar de su corta duración, en esto que decía, a veces nos parece poco para el trabajo que estamos acostumbrados a hacer o lo que creemos que hay que hacer. En este caso funcionó no solo como un corte al consumo, sino un punto de inflexión en la historia de la paciente, y el haber cedido a la externación pronto y dar lugar a su pedido con una respuesta no estandarizada fue una maniobra de alojamiento y fue lo que constituyó la posibilidad de que luego se instale un tratamiento, la transferencia a la institución, a un espacio de trabajo y se produzca algún efecto. Y por último, retomar lo que decía al principio, que cierta brevedad en términos de duración no excluye la posibilidad de que haya un efecto y que esto excede a lo cronológico, sino tiene que más bien que ver con la rapidez o la prisa en relación a no demorar la conclusión posible de algo, no demorar una instancia más allá de lo que es conveniente, teniendo en cuenta esto la lógica singular del tratamiento. Bueno, el presente trabajo tiene como objetivo abordar el concepto de urgencia en el marco de un dispositivo de media internación de casa de día del Hospital Reencuentro, que se encuentra ubicado en la ciudad de La Plata. El desarrollo del mismo presenta la conformación del equipo de admisión, los criterios de evaluación y las propuestas terapéuticas, realizando un análisis de las diferentes presentaciones de urgencia y las posibles respuestas frente a las mismas, diferenciándolo de la emergencia. Bueno, además se aborda la importancia del tiempo en las intervenciones en el contexto de la salud pública. Por último, pensar los objetivos terapéuticos y las estrategias de intervención, teniendo en cuenta la inclusión social y la subjetividad, por lo cual abordaremos una viñeta clínica. En el organigrama del hospital, casa de día es una de las posibles modalidades de tratamiento que se ofrecen. Tratamiento ambulatorio, casa de día e internación se indican en el mejor de los casos con el acuerdo del paciente, luego de haber transitado por alguno de los distintos procesos de admisión con que cuenta el hospital. Grupo de primer encuentro, admisión general, admisión de adolescentes, presentación espontáneas, admisión para quienes vienen del centro de recepción, entre otros. Cada uno de estos dispositivos consta con un equipo de trabajo que intenta evaluar cada caso teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la problemática, razón por la cual en muchas oportunidades tratamos en lo posible de trabajar desde la interdisciplina. Es notorio cómo desde el hospital se intenta procesar desde los primeros encuentros con el posible paciente la diversidad de demandas que la mayoría de las veces no provienen del mismo, sino de un miembro de la familia, de la justicia, otro servicio asistencial, desde el ámbito laboral, etc. En consecuencia, se genera un tiempo a pensar a partir de una estructura que sistematiza la experiencia previa. Se intenta identificar de dónde proviene la demanda, así como construir una demanda propia del paciente. Pensar qué es lo urgente y de dónde viene esa urgencia. Pensar el posible tratamiento. El tratamiento de casa de día apunta a una mayor intensidad y contención respecto del tratamiento ambulatorio, sin tener que llegar a la internación, entendida como la de mayor intensidad, y el último recurso que tendría el equipo evaluador para indicar en concordancia con la Ley Nacional de Salud Mental. Nos encontramos así con un individuo que por algún avatar ha perdido el equilibrio de su unidad, en donde la respuesta esperada por quienes demandan es restablecerlo. En este sentido es que el dispositivo de hospital de día crea en los familiares incluso en los pacientes
crea y sostiene un ideal que se ha reproducido a lo largo de la historia, el de rehabilitar y resocializar al individuo a partir de la contención y el acompañamiento cotidiano. Sin embargo, el psicoanálisis justamente rompe con esta ilusión de unidad y presenta la noción de sujeto dividido. Entonces, ¿es el trabajo del analista domesticar al síntoma y adaptar el sujeto a la cultura? La propuesta es ir alojando a un sujeto dividido, permitiendo la posibilidad de un decir que dé lugar a la aparición de una singularidad. De los diferentes espacios que Hospital de Día propone, talleres, grupos de reflexión, grupos de convivencia, grupos multifamiliar, espacios terapéuticos individuales, etc., se plantea en el marco de la admisión un tratamiento no sostenido en el deber, concurriendo todos los días a todos los espacios. La propuesta consiste en ofertar un espacio para que un decir singular advenga. Es decir, esta perspectiva, que no respondiendo a la demanda del orden que enuncia el discurso del bien, se hace posible alojar el sufrimiento del adicto y su familia para que en el tránsito por el dispositivo puedan hacer algo distinto con lo propio de su padecer, produciendo la trama de un dispositivo de día caso por caso, en donde se busca que aparezca la supuesta uniformidad la diferencia. Por último, no podemos dejar de destacar que entre las emergencias médicas y las urgencias subjetivas previamente desarrolladas existe una enorme cantidad de personas que llegan a la institución desde lo que llamaremos emergencia psicosocial, personas que se encuentran en situación de calle, con carencias alimenticias, sanitarias, habitacionales y sobre todo emocionales, sujetos en los que emerge una grave vulnerabilidad psicosocial y con los cuales la dimensión tiempo opera en otros términos. Para concluir, se intentará a partir de una viñeta clínica dar cuenta de las conceptualizaciones desarrolladas en el trabajo. A través del desarrollo de esta viñeta clínica se puede observar la importancia de identificar el origen de la demanda y la fuente de la urgencia, así como la función de la admisión como corte temporal necesario para el advenimiento de un cambio posible en su posición subjetiva. Y cómo no dejar afuera, en este momento tan complejo, el entrecruce con lo jurídico, que es un poco el tema que nos toca ahora tocar. Digo, es ese lugar en el que empezamos a encontrar que quedan las instituciones de salud y la necesidad de poder separarse y ubicar nuevamente el rol de los equipos de salud y en lo que a nosotros nos compete y en donde nosotros podemos participar y dar respuesta. Así que para hablar un poco de esta complejidad, el próximo trabajo lo va a presentar Mariano, se titula Inimputabilidad y salud mental, una figura que interpela generando preguntas y requiriendo consensos. No fue como una cuestión de plantear, bueno, hagamos una conceptualización, sino que surgió a partir de la necesidad de pensar determinadas situaciones puntuales que se fueron dando en el hospital, presentaciones que se han dado vía demanda espontánea, con el Servicio Penitenciario Federal trayendo oficios, con pacientes, eventuales pacientes o posibles y potenciales pacientes, con juicio de inimputabilidad. Y en donde había presentaciones muy disímiles, por ejemplo, con informes contradictorios, algunos que planteaban alguna cuestión en un oficio penal sin dar intervención a un juzgado civil, donde se planteaba sin más una internación, otros que daban lugar a un juzgado civil con el cual interactuar y desde ahí poder pensar una evaluación interdisciplinaria que pondere la necesidad o no de una internación terapéutica, o bien que plantee justamente una medida de seguridad curativa, ¿sí? Una intervención y una internación terapéutica. Me parece que en este sentido, para poder destacar cuál es el lugar de la urgencia, ¿no? Se estaba planteando hace un rato cuando la urgencia puede venir del lado del sujeto, cuando puede venir del lado de la familia, en algunos casos cuando la urgencia está del lado del equipo de salud y en estos casos fundamentalmente la urgencia se establece desde el lado de lo jurídico, ¿no? Creo que todos sabemos los efectos que generan, por ejemplo, en una sala de espera la presentación del Servicio Penitenciario Federal acompañando gente, cuando hay en una sala de espera gente con padecimiento mental que está a la espera de una respuesta. Y muchas veces nosotros atendemos pacientes que están en conflicto con la ley penal, con lo cual también se desencadenan una serie de cuestiones que tornan de alguna manera muy difícil y la necesidad de abordarlo perentoriamente para poder diluir algunos de los efectos que en definitiva se terminan generando. Quizás para empezar a pensar,
El concepto de inimputabilidad proviene del discurso jurídico propio del derecho penal. En el artículo 34 del Código Penal se plantean las causas de inimputabilidad, causas psíquicas, causas psiquiátricas. En el articulado de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, la 26657, aparece en el artículo 23, en donde plantea una diferenciación, y acá justamente aparece como un punto gris, porque en ese artículo es donde se viene trabajando sobre las internaciones involuntarias y plantea una diferencia en torno a cómo se maneja una internación involuntaria típica de aquella que viene por el artículo 34. No da muchas precisiones acerca de cómo hacerlo, pero a grandes rasgos uno podría pensar que en el marco de una internación involuntaria el equipo de salud tendría que realizar informes periódicos al juez, que es quien debe controlar la internación, así como aquellos pacientes que se encuentran internados por más de 60 días. Es una necesidad del juzgado garantizar las condiciones de internación y que haya un tratamiento en curso. No así muchas veces cuando se trata del artículo 34. Y acá hay un conflicto justamente porque en realidad es desde dónde se está pensando, con qué categoría se piensa. Si nosotros vamos a estar pensando desde una categoría de riesgo, que sería más desde el discurso sociosanitario, o estaríamos pensando en base a juicios de peligrosidad. Ahí aparece justamente una complejidad que hay que poder salvar. Muchas veces, en función de la peligrosidad, se registran internaciones ad eternum, ¿sí? Se extienden por tiempo indeterminado, muchas veces en tiempos muy superiores a lo que sería el cumplimiento efectivo de una pena si el sujeto fuera imputable. Y esto en realidad también es un problema para poder pensar y es algo que hay que poder debatir y construir alternativas, así como también cuando se plantea la inimputabilidad para delitos leves. Lo que se está debatiendo en ese aspecto es, por un lado, ponderar estas cuestiones para lo que son los delitos moderados y graves, ¿sí? Y por otro lado también, una vez que se cumpliría la pena efectiva en caso de ser imputable, que se pueda determinar qué medida, no más bien curativa, sino de respuesta clínica en caso de necesidad, porque continúa el padecimiento mental, se podría seguir una vez cumplida la pena, ¿sí? Esto justamente lo que vendría a hacer es a romper con ese modelo de internaciones que lo único que terminan haciendo es excluyendo a la persona de todo su entorno social, ¿sí? Ni hablar que no va para nada en consonancia con lo que se pretende de un sistema penitenciario, ¿sí? Entonces, estábamos planteando acá la diferencia entre juicio de peligrosidad, que vendría además del discurso jurídico, con la dimensión y pensar la cuestión del riesgo, cierto e inminente, plantea la Ley de Salud Mental, que proviene del discurso sanitario, pero que también es importante pensar porque todavía no está muy difundido, ni tampoco, hay como lecturas que se van haciendo y ponderar la diferencia, por ejemplo, entre lo que es el riesgo potencial de lo que es un riesgo cierto e inminente, y poder ubicar así también que cuando nosotros estamos haciendo una evaluación de riesgo cierto e inminente, o bien de riesgo potencial, es situacional y es en el momento de hacer la entrevista. De ahí la importancia también de un abordaje interdisciplinario que pueda dar cuenta de las diferentes aristas que se ponen en juego para tomar una decisión compleja. Acá aparece una dificultad, ¿sí? Que es la construcción de dispositivos adecuados que estén en línea con garantizar la protección de los derechos de los pacientes con padecimiento mental. Porque si bien hay algunos que sí cumplen con cierto criterio para que estén en el marco de una unidad psiquiátrica penitenciaria, hay muchos otros que no, ¿sí? Y ahí todavía no hay aún una construcción que pueda albergar a este otro tipo de sujetos que requieren de una respuesta diferenciada. No solamente desde el discurso jurídico, como decíamos, se han dado respuestas para poder pensar acerca de la inimputabilidad, así como también la responsabilidad. El psicoanálisis introduce el concepto de responsabilidad subjetiva, que en alguna manera tiene como distintos vectores para poder pensar que no es el del sujeto autónomo que plantea la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica plantea un sujeto autónomo, ¿sí? Que justamente cuando se habla de las causas de inimputabilidad, ya sea por emoción violenta o por clasificación diagnóstica u otros, lo que aparece es como un fuera de sí, que está por fuera de la conciencia.
Si el sujeto autónomo está pensado siempre puesto en la intencionalidad consciente, hay un fuera de sí que nos permite pensar en la dimensión de lo inconsciente. El psicoanálisis en este punto carece de plantearse desde un determinismo que pueda orientar a una desresponsabilización, sino todo lo contrario, plantea el determinismo inconsciente como haciendo responsable al sujeto por definición. Pero no va a ser una responsabilidad medida en términos jurídicos o morales, sino que va a introducir la dimensión de la ética, ¿sí? Para nosotros es fundamental poder pensar y poner en valor el lugar del equipo de salud en todo esto. Me parece que es fundamental siempre seguir la lógica del caso, ¿sí? Cómo se presenta el sujeto en el momento, y desde ahí poder pensar los criterios de internación y los puntos de urgencia si lo hubiera, porque muchas veces lo que aparece, como decíamos antes, es que la urgencia es jurídica y la urgencia no es del sujeto. Desde ahí la posibilidad de brindar una evaluación integral, interdisciplinaria, que pondere todos los elementos, ¿sí?, que están puestos en juego en esa situación, privilegiando necesariamente los abordajes ambulatorios con base en la comunidad. Lo que nos ha pasado en estos casos que nosotros estamos planteando es que muchas veces las personas que venían bajo esta declaración, no había ningún tipo de demanda de realizar tratamiento, con lo cual complejiza al tiempo que había desinformación acerca de qué hacían acá o qué dejaban de hacer. Y esto en realidad tiene muchos efectos, no solo en la persona que está viniendo, sino en los pacientes que están internados. Porque justamente hay efectos sobre ese sujeto y también hay efectos sobre los otros. Nosotros debemos cuidar como equipo de salud también a las personas que están actualmente haciendo tratamiento. Y si nosotros venimos en una línea de poder ubicar la internación como un recurso terapéutico, que de por sí es el más restrictivo de todos y por eso debe ser la última instancia, y debe ser para los casos que están reservados para eso y una necesidad clínica que amerite y dé lugar para que eso se lleve a cabo. Cuando hay una persona que no tiene criterios de internación y está porque en realidad un juez dice que tiene que estar, eso genera una serie de cuestiones muy difíciles de manejar en materia convivencial también. Muchas veces pacientes que están estabilizándose de un cuadro de descompensación psicótica terminan estallados, ¿sí? Y terminan descompensándose nuevamente. Entonces, esto es algo que justamente hay que tomar con mucho cuidado. ¿Sí? Y si nosotros venimos haciendo un trabajo conforme a la ley, en donde en realidad no está cualquier internado, sino solo aquel que lo necesita, es fundamental volver a poner eso en valor. Y para eso hay que seguir problematizando justamente cómo en realidad, más allá de la causal de inimputabilidad, que no nos compete a nosotros como equipo de salud, qué tipo de respuesta uno puede brindar. Entonces, como mencionábamos justamente, hay que poder medir los efectos para el sujeto y los otros internos cuando no existe criterio de internación válido. Porque también hay otra cuestión, que es cómo se institucionaliza a algunos sujetos que van de la cárcel a un psiquiátrico, del psiquiátrico a instituciones cerradas permanentemente, y ahí está establecer la diferenciación entre la cronicidad de las enfermedades con la cronificación que está del lado de las instituciones. Entonces, nosotros nos debemos, como equipo de salud, pensar acerca de esto y no aportar a la cronificación de los pacientes, porque hay muchos pacientes que son crónicos en parte por las intervenciones profesionales que se han ido dado durante el transcurso del padecimiento mental. Por otro lado, sí es potestad y necesidad del equipo de salud brindar un tratamiento de calidad, ¿sí? Y del lado de los juzgados lo que tiene que quedar es velar por la protección de los derechos de los pacientes. ¿Sí? Para eso está la ley de derecho de paciente, para eso está la ley de salud mental, para eso se creó el órgano de revisión de la ley de salud mental. Para eso hay una serie de instrumentos que nos podrían posibilitar un abordaje de calidad. Nosotros somos psiquiatras del Servicio de Internación Breve y estamos viendo una alta prevalencia de internaciones de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, otros trastornos psicóticos,
y estamos viendo que algunos de estos pacientes se vuelven resistentes al tratamiento farmacológico que ofrecemos, por lo que muchas veces recurrimos a utilizar dosis muy altas de psicofármacos, con lo que trae emparejado muchos efectos adversos, o incluso polifarmacia y potenciación con otros psicofármacos. La clozapina es un antipsicótico atípico que ha demostrado cierta efectividad en algunos pacientes resistentes a otros tratamientos antipsicóticos, que tiene algunas complejidades que limitan un poco su uso. Nosotros tenemos cierta experiencia en el uso de clozapina por el pasaje por otros hospitales, con muy buenos resultados en algunos casos, lo que creemos que no configura en sí una evidencia, por lo que pensamos hacer una revisión respecto del uso de clozapina en pacientes con patología dual. En relación a eso, la literatura postula que además la clozapina tendría cierto efecto terapéutico en el consumo de sustancias, pero queríamos ver un poco qué estudios respaldaban esta hipótesis. En relación a la clozapina, algunas características es que se descubre en 1959, que es el primer antipsicótico atípico que se describe. Al principio se desestimó un poco su uso porque es un psicofármaco que no produce síntomas extrapiramidales, es decir, que no produce rigidez, que no produce temblor, enlentecimiento, y en ese momento se creía que el efecto antipsicótico de los fármacos se veía emparejado a la neuroleptización de los pacientes. Es recién en 1971 donde surgen algunos estudios que demuestran que esto no era así, que el efecto antipsicótico no venía de la mano de los efectos de neuroleptización de los pacientes, y se empieza a implementar el uso del fármaco. En 1974 se detectan los primeros casos de granulocitosis. La granulocitosis es el descenso de la colonia de células blancas de la sangre, por lo que los pacientes se debilitan, pierden defensas y son propensos a infecciones, lo que trae una alta tasa de mortalidad. A partir de esto, la clozapina se deja de prescribir hasta 1988, donde surgen algunos estudios que empiezan a demostrar que la clozapina tiene un mayor efecto antipsicótico que el resto de los fármacos del grupo. Y nosotros queríamos ver por qué se postulaba que la clozapina podría tener algún efecto terapéutico en relación al consumo de sustancias. Lo que encontramos es que los primeros estudios son reportes de casos, o sea, casos aislados de pacientes que con el uso de clozapina también mejoraban el consumo de cocaína, alcohol u otras sustancias. Como nivel de evidencia que lo consideramos como muy bajo porque son reportes aislados, muy puntuales, que no podemos compararlos. En relación a estudios un poquito más grandes, en la literatura solo encontramos 5 trabajos. Los primeros a finales de la década del 90, que postulaban que la clozapina tenía el mismo efecto antipsicótico en pacientes que consumían sustancias como los que no consumían. Además de eso, mostraban que los pacientes que estaban medicados con esta medicación, el 70% presentaban una reducción o incluso abstinencia al consumo. Como crítica al estudio podemos decir que es un N pequeño, son 55 pacientes y que el estudio solo duraba 12 semanas. Entonces lo que sabemos es que a las 12 semanas estos pacientes dejaban de consumir, pero no sabemos cómo continuaban. Este es un estudio que se publicó en el año 2000. Es un estudio un poco más grande porque incluye 151 pacientes y comparan pacientes medicados con clozapina con pacientes medicados con otro tipo de antipsicóticos. Lo que mostraban es que los 36 pacientes medicados con clozapina tenían tasas de remisión del consumo casi del doble que los pacientes que no estaban medicados con clozapina. Ahí dice 67 al 79% en comparación con los 115 que tenían antipsicóticos típicos que reducían el consumo en un 34%. Los mismos autores publican un trabajo posterior haciendo un análisis prospectivo a 10 años de estos pacientes y observaron que la tasa de recaída en el consumo de sustancias o de volver a consumir sustancias de estos pacientes era menor en los pacientes medicados con clozapina. Hablan que estos presentaban el 8% versus el 40% del otro grupo. El último estudio también es más chiquito y es del año 2000, desde 36 pacientes, y también concluyen que los pacientes medicados con clozapina tienen reducción en el consumo de sustancias. Como conclusión general de la bibliografía que encontramos, consideramos que por más que los trabajos se muestren concluyentes en relación a esto,
Creemos que la evidencia es preliminar, que no hay estudios grandes, que no hay estudios prospectivos a largo plazo, aleatorizados, bien diseñados, que puedan sustentar esta hipótesis que se postulaba. Para reflexionar, queremos a favor que el uso de clozapina podría mejorar el trastorno psiquiátrico de muchos pacientes refractarios al tratamiento, que la mayor cantidad de controles clínicos, si bien puede ser una molestia y tiene que ver con el efecto adverso al que se exponen este tipo de pacientes, podría ayudar a que los pacientes tengan que concurrir más seguido a la institución, mejorando la adherencia institucional. Y en contra, que para garantizar esto necesitamos de una red social, familiar, para que estos pacientes puedan hacerse los controles necesarios, se puedan reportar en caso de la aparición de algún efecto adverso grave. Bueno, obviamente el efecto adverso grave de la enfermedad, del tratamiento con clozapina, y que la evidencia que nosotros tratamos de encontrar sigue siendo preliminar. Tenerlo con eso. Nosotros el trabajo lo titulamos Riesgo en Salud Mental, concepciones hacia una nueva práctica. Un poco lo que intentamos hacer es hacer foco desde la clínica en un concepto que nos parece clave a la hora de poder hacer una diferenciación, una deconstrucción de conceptos y de criterios con los que se ha venido trabajando históricamente, y que si no nos metemos con eso va a ser difícil poder empezar a abordar la clínica desde otro lugar. Es decir, cuando uno habla de procesos, entendemos que cuando uno habla de desmanicomialización no está hablando solo de aumentar los tratamientos ambulatorios, cierre de las instituciones que alojan pacientes de salud mental. Estamos hablando de las prácticas, de cómo conceptualizamos y cómo pensamos esas prácticas. En ese foco hay algunos conceptos clave que tenemos que pensar, y por eso la categoría de riesgo nos parece esencial. Esto, obviamente, a modo de crítica y autocrítica. En mi caso me formé en la Facultad de Medicina de la UBA, una formación de tradición neoliberal claramente atravesada por hegemonías. La formación está basada en un modelo hegemónico, y eso creo que lo traemos todos a la hora de evaluar desde las distintas disciplinas. Y dadas esas hegemonías con las que nosotros evaluamos, solo vamos a poder deconstruir nuestro objeto de estudio, el objeto de salud, desde el trabajo en equipo. Entonces, un poco repensar qué es el riesgo y qué evaluamos cuando decimos riesgo es la contracara de cómo empezamos a articularlos como equipos, cómo podemos empezar a pensar no desde las categorías preestablecidas que nosotros tenemos, sino en realidad de quién es el que padece y trae el problema. Y cuando hablo de quién padece y trae el problema, no estoy hablando solo del paciente, porque si caemos nuevamente en la cuestión individual volvemos a perder, sino en poder entender todo el entramado de relaciones y de vínculos y del contexto en el cual ese paciente se han llevado a la situación en la que nosotros evaluamos a este paciente. No queremos dejar de problematizar lo que implica una internación, lo que implica la restricción y el corte y la fragmentación de vínculos a la que se expone quien se interna. No queremos caer nuestra intención es repensar al menos esta idea de los criterios como algo preestablecido, porque también eso hace que depende quién lo evalúe, depende qué recorrido tenga, depende del contexto. Si lo evalúo en el barrio y se evalúa en el lugar donde vive, donde están sus vínculos, y se ve cómo por las cuestiones que está atravesando se van haciendo recortes en esos vínculos y hay una dificultad grande para ese armado de red, y se piensa la necesidad de un abordaje desde otro lugar, y quizás ahí mismo en esa evaluación surge la necesidad de que el desandar ese camino por el que tanto está padeciendo sea desde una internación. Perdemos y volvemos a evaluarlo en el hospital desde el recorrido que tiene quien está dentro del hospital y quien está mirando y leyendo desde lo que se hace en el hospital. Es decir, es necesario empezar a trascender un poco
en la evaluación nuestros preconceptos y adaptarnos nosotros, es decir, que la institución pueda seguir abriéndose y recibir lo que le pasa a las personas que necesitan y no que ellas se adapten a lo que nosotros estamos ofreciendo. Obviamente con las limitaciones que uno puede tener, pero eso también es un proceso porque uno va ampliando la posibilidad de dar respuesta a eso. Digo, al menos ese es el proceso.